recibir la palabra del Señor. Ahorita vamos a dejar los anuncios un poco más al final. Y este tema que he titulado está dividido en dos partes. Para nosotros poder hablar de un ancla, o no se podría hablar de un ancla si no se mencionara la tormenta, ¿verdad? Bendita la tormenta que nos hace recordar que Cristo es nuestra ancla. Si no hubiera tormentas en nuestra vida, ¿cómo sabríamos que tenemos un ancla segura? No sé si ha visto ese versículo que está ahí en la tela de atrás, pero dice exactamente eso, ¿verdad? Que Él es un ancla segura. Pero ¿en qué momento nosotros valoramos más el ancla? Cuando estamos en una tormenta, cuando la tempestad toca a nuestra puerta, ahí bendecimos esa ancla. Ahora, en este mensaje que yo quiero compartir, hay lo que es de bíblica, de lo que Dios nos quiere mostrar que se hizo correctamente, y lo contrario a lo que queremos lograr. La primera parte de mi mensaje se llama "No hagas nada sin consultar a Dios". Dilo, por favor. Y para poder nosotros saber quién fue un hombre bíblico, un hombre que, pues a pesar de usted no sé la vida de David, y fue uno de los pocos reyes que sabían depender de Dios. Por ejemplo, ¿cuántos creen que la oración puede cambiar la voluntad de Dios? ¿O usted cree, porque aquí yo lo voy a meter en una encrucijada de decir, a ver, si la oración puede provocar sanidad y yo oré por mi familia, ¿por qué murió? Porque si entonces la oración es poderosa, porque aún no oré por mi familia y murió. Pero si vamos a Ezequías, ¿quién recuerda Ezequías? Recuerda la palabra donde dice que Dios le habla al profeta Isaías y le dice, dile a Ezequías que prepare todo, porque él va a morir. Él tenía una úlcera varicosa y él clama a Dios, y después Dios escucha ese clamor y le dice, está bien, te voy a dar 15 años más de vida. Entonces, ¿la oración puede o no puede cambiar la voluntad de Dios? Pero aquí el punto de lo que yo le quiero compartir es lo siguiente. Es cierto que Ezequías ganó 15 años más de vida, pero ¿cómo fue el reinado de Ezequías? Perdóneme, pero él no aprovechó bien esos 15 años más de vida. ¿Para qué le pedimos a Dios vida si no vamos a aprovechar esos años de vida? O sea, la historia es bonita. Claro, el hombre se estaba muriendo, la úlcera le reventó en las piernas, se estaba muriendo, le pide a Dios vida, le dice el Señor, te doy 15 años de vida, ¿verdad? Te regalo 15 años más de vida, pero ¿qué pasó con Ezequías? No fue el mejor reinado, no hizo las cosas correctamente como uno hubiera pensado que iba a aprovechar la segunda oportunidad. Entonces, cuando Dios nos da una segunda oportunidad, tenemos que aprovecharla bien. Aunque no diga amén. Sí, porque hay momentos donde Dios nos da una oportunidad más de vida, donde Dios dice, ok, tú me pides que te sane de esta enfermedad, yo lo voy a hacer, pero ¿estás segura que después de que yo te sane, estás seguro después de yo sanarte, que vas a aprovechar bien esa segunda oportunidad? Porque en la Biblia está plagada de segundas oportunidades, de dobles principios. Adán y Eva tuvieron un doble principio. ¿Qué tanto Dios amaba a Adán y Eva que creó todo y luego al final dijo, todo lo creado, yo te doy dominio sobre todo lo que creé, y tú vas a cuidar lo que yo creé? Y le dio un trabajo a Adán y le dio un trabajo a Eva, para cuidar de él. Pero el segundo rey de Israel más exitoso era uno de los pocos que sabían depender de Dios. Hoy el Espíritu Santo a nosotros nos ayuda porque nos da dirección en algunas cosas, o en muchas cosas, o en todas las cosas, perdón, en todas las cosas. Con el Espíritu Santo para saber qué Dios quiere. Por ejemplo, Felipe era un hombre que estaba en la iglesia de Samaria, donde dice la palabra que Dios lo empezó a usar tanto que todo lo que Felipe compartía, Dios lo respaldaba con señales y maravillas. Entonces Felipe, ustedes van al libro de los Hechos, el libro de los Hechos comienza a crecer tanto el ministerio de Felipe, que se vuelve el ministerio más exitoso en ese momento de los apóstoles. No el de Pablo, no el de Pedro, no el de Felipe en Samaria.
Y cuando él está en la cumbre del éxito, Dios viene y le dice: Felipe, quiero que dejes Samaria y te vayas al desierto, al sur, que es encontrarte con el desierto. ¿Quién podría a estas alturas decir: oye, yo estoy en la cima de mi ministerio, se están convirtiendo muchas personas, todo lo que yo predico Dios lo respalda con señales, y hoy me pides que me vaya al sur, hacia el desierto? Es que saben, cuando nosotros vemos cómo Dios es capaz de hacer cualquier cosa por moverse en compasión por un alma, entendemos a Dios. ¿A qué fue entonces Felipe al desierto? Han leído sobre Felipe. ¿A qué fue al desierto? Dejó Samaria. ¿A qué fue al desierto? ¿Les suena la palabra etíope? ¿Qué fue Felipe? A predicarle a uno llamado el etíope. ¿Recuerdan ustedes el gadareno? Todo lo que Jesús hizo solo para librar a uno que era el gadareno. O sea, Dios permitió que Felipe, pero Felipe estaba tan conectado con el Espíritu Santo que cuando escucha a Dios decirle: deja Samaria, no estaba atado a las multitudes. Dijo: si es necesario irme al desierto, claro que cualquiera en estos tiempos, me incluyo, todos los pastores en estos tiempos, que el Señor venga y te diga: deja todo lo que tienes y empieza de ceros. Ay, ¿y cómo sé que eres tú, Señor? Reprendo al diablo, ¿verdad? Al diablo y su madre lo reprendo, porque no, esta palabra no es de ti. Perdóname. Era el Espíritu Santo diciéndole a Felipe: deja Samaria, deja todo lo que tienes y vete al desierto. Y entonces en el desierto Dios lo usa con el etíope porque él estaba conectado. ¿Se acuerdan aquella parte, por ejemplo, en donde estaba tan conectado? Por ejemplo, decían: yo amo al Espíritu Santo y yo no oro para predicar, no voy a ayunar para predicar. Que muchas veces en algún momento, cuando Dios me reveló esta parte, yo lo hacía así: es que me toca predicar, voy a orar, voy a ayunar. Pero entonces el Señor me dice: es que sabes, tú buscas la palabra, vas a estudiar la palabra porque quieres saber información de mí, pero no me quieres a mí. Y ahí entendí que nuestra vida espiritual no puede estar basada en: es que vamos a ir con los haitianos, vamos a orar y ayunar porque la cosa se va a poner. Pero ¿por qué no orar? ¿Por qué no buscar al Señor? Porque lo amamos a Él, no porque nos va a usar, no porque nos toca predicar, sino porque lo amamos a Él. Entonces aquí nace que David fue uno de los pocos reyes que sabía depender de Dios. Vamos a la palabra, por favor, el primer libro de Samuel 18:14. Generalmente David buscaba la dirección de Dios para todo. Diga: para todo. Fíjese, para todo, esto es importante, para todo. De esa manera aseguró el éxito y la victoria delante de sus enemigos. Para todo lo que David hacía, había una dirección. Ahora, David no era un hombre perfecto. A mí me encanta escuchar al anciano Cris. Hace rato lo decía: el pastor no es perfecto, su esposa no es perfecta. No somos perfectos. Sin embargo, David era un hombre usado por Dios, porque al que más se le perdona, al que más se le ama, más se le perdona. David cometió muchos errores, sin embargo, iba a la presencia de Dios y Dios lo perdonaba y lo volvía a usar por el corazón, que dice: ¿eres un hombre conforme? Corazón. ¿Qué significa ser un hombre conforme al corazón de Dios? Un hombre que, aunque te equivoques 1000 veces, vas y te arrodillas y buscas en la presencia el perdón de Dios. No el que no se equivoca, sino el que se equivocó y lo buscó 1000 veces. Por ejemplo, muchos dicen: David el adúltero. No, espérame. El hecho de que David una ocasión haya buscado otra mujer que no era su esposa, no lo convierte en un adúltero. Porque hay gente que puede en algún momento, hablaba yo con uno de los ancianos de Guerrero y me decía: pastor, es que ¿qué tan importante en una iglesia es la restauración? Le digo: tan importante que, por ejemplo, David, cuando falló con otra mujer que se llamaba Betsabé, ¿se acuerdan? Dice que él ayunó para que el bebé no muriera, pero Dios tuvo consecuencias de ese error, de ese adulterio. Sin embargo, un ser humano, aunque coma con los puercos, se revuelque con los puercos, duerma con los puercos y se comporte en ese momento del pecado como un puerco, no es un puerco, es un ser humano que necesita restauración. Y Dios no lo ve como un cerdo, lo ve como un ser humano que necesita amor. Entonces, ¿cómo sé que David fue restaurado? Porque Dios lo levanta y más adelante, después de su pecado, cuando él ya es perdonado, es restaurado, después del Salmo 51 y el 52,
Un día dice la Biblia que él tenía frío y le pusieron a una virgen que lo abrazara para que no pasara frío y no la tocó. Si David no hubiera estado restaurado, aquí verdad hubiera dicho: ¿a quién le dan pan que llore y ve? No, David estaba restaurado. Por lo tanto, nosotros no sabemos cuando una persona necesita esa restauración, ¿verdad? Si esa persona ha alcanzado esa misericordia de Dios, y simplemente lo único que nosotros podemos decir es: todos merecemos también misericordia y todos merecemos también restauración. Dios nunca te va a dejar donde estás. La lástima te deja donde estás y como estás. Dios viene y te levanta de donde ahora estás y como estás. ¿Por qué David entonces fue un hombre que sabía depender? Porque él buscaba a Dios antes de hacer las cosas en todo. No, David decía: ay, mira, señora, ya te voy a buscar ya que abrí, ya que hice tal cosa, o ya que voy a pelear contra Goliat, y pues ya después de que le dije que nos peleáramos, ya te busco. Fíjate que me voy a casar y ya que le voy a dar el anillo de compromiso, entonces voy a ayunar. No, antes de, él buscaba dirección. Una de esas virtudes que tenía David, y que la Biblia lo refiere, es que exalta la prudencia. Dice: y David se conducía ¿cómo? ¿Qué es la palabra prudencia? ¿A qué le suena ser prudente? ¿Es ser como salvaje o todo lo contrario a ser salvaje? Prudente no nos suena como hacer, como de repente, ¿verdad?, a dar un paso en lo seguro, ¿verdad? No vas a dar un paso en donde no sabes si puedes, si el lodo es lodo o si es tierra, si te vas a hundir o no. Dice que él se conducía prudentemente en todos, diga conmigo, todos sus asuntos. La pregunta de David que nos podría hacer él es: a pesar de la presión, del estrés, David vivió muchas cosas, pero nunca perdió la unción. Y eso es lo más importante. El diablo va a querer robarte la unción como sea, a través de un coraje, de un vecino, a través de tus hijos, de sacarte, de jalarte así los pelos y decir: perdí la unción. No, porque la unción que Dios te ha dado es lo más importante que tú tienes. ¿Por qué? Porque esa unción que Dios te ha dado a ti es muy fácil de perderla, te la roba el diablo. Entonces David decía: ¿cómo puedo evitar que me robe la unción, perder la unción, perder lo que Dios me ha dado? Me voy a manejar prudentemente en todos los asuntos. Y es ahí donde Dios viene en la segunda parte y dice: y Jehová estaba con él. Hay dos palabras para expresar esto, y es el favor y la gracia. Jehová estaba con él. David no actuaba por actuar, tampoco obraba por la presión del momento, ni mucho menos porque lo miraban sus ojos. David era prudente, una persona actúa con calma y con cuidado. La palabra prudencia es actuar con calma y con cuidado. Es cauteloso y sensato, y era un hombre justo. David entonces conocía el peso que llevaba a gobernar a todo el pueblo de Israel. Él gobernó, ¿verdad?, al pueblo de Dios, y confiaba en quién le daría las mejores respuestas para gobernar a Israel. Confiaba en él mismo, en el mismo Dios, quien lo había puesto para gobernar. Pues es decir, David sabía que antes de, por ejemplo, ¿cuántos han tenido la oportunidad de compartir la palabra? Levante su mano, de predicar aquí. No son muchos, pero levante la mano. Sayu, Mao, el anciano, levante la mano. ¿Quién más ha compartido en algún púlpito, en alguna iglesia? Ok, mi hermano, ok. Muchas veces Dios me decía, eso lo aprendí hace mucho tiempo, porque antes yo lo hacía al revés. Yo ponía en mi corazón un mensaje y estudiaba ese mensaje, y después buscaba a Dios para que Él respaldara mi mensaje. Hasta que un día me dijo: no es así, estás mal. Yo no voy a respaldar lo que tú quieres predicar. Tú vas a buscarme y yo te voy a decir qué vas a predicar, y después de saber qué vas a predicar, lo vas a estudiar. Y entonces yo le dije: Señor, pero es que nada, y te voy a decir por qué. Porque yo quiero que tú prediques lo que yo quiero, no lo que tú quieres. Porque yo voy a llevar a la gente a la iglesia, yo voy a traer a la gente a la iglesia que va a escuchar lo que yo quiero que escuche. Y entonces entendí que no era al revés, no es como, yo voy a hacer ciertas cosas y después busco a Dios. Me voy a endeudar a comprar un carro y después busco a Dios. No, es porque sé que Dios, donde el dedo de Dios apunta. ¿Quién puede separar los dedos de la mano? ¿Habrá el diano humano, un Lego que se pueda quitar los dedos de su mano? A ver, muévalo. ¿Quién se puede arrancar?
A ver, dígale que está a su lado, no te duermas. Ya vi varios que están así, mira, bien dormidos. Ya. Ya vi varios que están así, mira, bien dormidos. Ya. Están recibiendo revelación. ¿Se pueden separar los dedos de la mano? No, no se puede. Lo mismo, donde Dios apunta, Dios suple. ¿Sí? Si Dios te dice, ve a la derecha, su mano suple. Su dedo da dirección, su mano suple. Entonces, cuando vamos a la historia de David, David era un hombre muy prudente. Era un hombre que en algún momento dice la palabra que Jehová estaba con él y que él confiaba en que Dios al buscarlo le daría respuestas. Una de las cosas que hay que entender es que si tú te acercas a Dios, Dios se acerca a ti. Nunca Él te va a rechazar. Porque aún entonces, si Dios nos rechazara, ¿cómo Dios nos daría la oportunidad de arrepentirnos si estamos en algo mal? Entonces, cuando tú te acercas a Dios, Dios se acerca a ti. Mira, Fer, ponte aquí de pie. Párate ahí, en esa línea, un poquito más para ahí. Ahí. Si yo doy un paso, tú das un paso, ¿sale? Si yo lo busco, a ver, vamos a ponernos así de lado para que nos vean. Ahí estás bien, ¿vale? Ahí. Da 2 pasos, Fer. Ahí yo entonces digo, ya lo busqué, ya lo anhelé, ya estuve en su presencia, como que ya fue mucho iglesia, mucha búsqueda. No, búscalo un poquito más, no más, 1, 2, 3. Tú te acercas, Él se acerca. Este es un principio. Tú te alejas, Él no se va a alejar, Él se va a quedar donde Él estaba. Lo mismo que la oración. Cuando tú estás orando, tú te acercas al Señor. La gente ora para buscar poder. No oramos para buscar poder. Oramos para que el poder fluya. ¿Sí? Gracias, Fer. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que cuando vamos a escuchar este mensaje, yo oraba y le decía al Señor, Padre, ¿por qué quieres que tu iglesia escuche sobre David y sobre no hacer nada sin consultar a Dios? Por supuesto que David sabía que al consultar a Dios iba a recibir respuesta de esa consulta. Y más porque él tenía que gobernar a Israel. Era un pueblo muy grande. En ese entonces, cuando él reinaba, eran 6 millones de judíos. Confiaba en el mismo Dios quien lo había puesto para gobernar. Sin duda vemos que era un pueblo muy grande y que aquí viene lo más, por ejemplo, si nos vamos con Moisés. Dios le da una palabra a Moisés y le dice, tú vas a sacar a este pueblo de Egipto y los vas a llevar a tierra prometida, a la tierra de Canaán, la tierra prometida, una tierra donde fluye leche y miel. Había árboles que producían miel y es más, literalmente, a los panales, y había ciertas plantas que producían miel que se mojaban las hojas, se escurrían, goteaba la miel. Dice que las cabras, en este caso eran cabras monteses, que daban leche, pero eran tanto lo que producían en esa tierra, leche y miel, que las ubres todo el tiempo se les estaba saliendo la leche, de tanta leche. O sea, es decir, la figura de lo que Dios le había dicho a Moisés es, llévalos a la tierra donde fluye leche y miel. ¿Y por qué no se cumplió la palabra? Dios se equivocó. ¿Por qué no entró Moisés? ¿En qué momento Moisés se quedó afuera? Si la palabra fue, llévalos, mételos, yo te voy a llevar a la tierra prometida. ¿En qué momento la palabra de Dios no se cumplió? No es que se cumpliera. Es que hay palabras que Dios nos va, que depende mucho de nosotros. La oración retrasa una palabra. La falta de oración retrasa una palabra. Entonces Moisés se da cuenta que él y mucho pueblo más no entró a la tierra prometida. Muchos murieron en el desierto. Muchos murieron. Literalmente entró a la tierra prometida una nueva generación de judíos. Muchos quedaron muertos, amados hermanos. Y empezando por Moisés no entró. Y es aquí donde yo quiero meter a Moisés, porque quiero que vea varios versículos que en algún momento escuché una vez la palabra Meriba, y yo dije, ¿qué es Meriba? Los manantiales o las aguas de Meriba. Dice el Salmo 81:7, vamos a leerlo en la pantalla. Meriba era un lugar donde el pueblo peleó contra Dios, donde el pueblo contendió contra Dios. Dice, Salmo 81:7, ¿me ayudan a leerlo? 1, 2, 3. En la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Te probé junto a las aguas de Meriba. Selah es silencio, ¿verdad?
te provee en las aguas de, o sea, la Meriba, no le vayan a poner nunca a sus hijas Meriba, porque significa aguas de contención o contender contra Dios. Entonces aquí lo importante es entender que Dios dice, te provee junto a aguas de Meriba. Te pasé por el desierto, te probé, es decir, iglesia, pueblo de Israel, te probé, te pasé por un momento de dolor, te pasé por un momento de quebrantamiento. Aquí vamos al segundo versículo, que es Números 20:13, por favor, Oscar. Números 20:13 dice, ayúdeme, 1, 2, 3. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó a ellos. Esas aguas de rencilla Meriba se explican más en el Salmo 95:7, hasta el 11, por favor, Oscarito. Salmos 95:7. ¿Me ayudan? Vamos a leerlo juntos. Dice, 1, 2, 3. Porque él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Mire, como en Meriba. ¿Alguien ha leído en el Nuevo Testamento la palabra que dice, que cuando uno rechaza tanto a Dios, uno cae en algo que se llama una mente reprobada? A ver si alguien me puede buscar ese. Creo que está en Corintios. ¿Dónde está ese versículo que dice mente reprobada? Ellos en este versículo, reprobada, pastor, significa cuando alguien no puede volver al camino. Cuando te sales tanto del camino de Dios que ya no puedes volver. Entonces Él tiene que dejar a las 99 y salir a buscarte porque ya no supiste y ya no pudiste volver. ¿Alguien lo encontró? ¿Romanos qué? Romanos 1:28. A ver, hermano Oscar, Romanos 1:28. No endurezcáis vuestro corazón, les dice como en Meriba. Dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Qué dijimos que era mente reprobada? Ay, hermanos. No poder volver a Dios, no volver al camino, no poder regresar. Por eso hay gente que tú has conocido que no pueden. Que por más que tú les dices, vamos a la iglesia, vente a la oración, vamos a clamar, no pueden. Sí, allá nos vemos, yo te alcanzo. Hay una lucha y eso se llama una mente reprobada, que es no poder volver al camino. Y entonces cuando ya la oveja no puede volver al camino, el Señor tiene que decir, me voy a, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice cuando se levantan me voy a doblar las mangas y voy a salir a buscar a esa oveja que no pudo volver? Lo mismo, volvamos al Salmo 95, versículo 7. Les dice, no endurezcan su corazón. Porque todo esto es una idea de lo que yo les quiero decir. ¿Por qué Dios tuvo que limpiar a la generación de Moisés, incluyendo Moisés? Moisés no entró a la tierra prometida porque él golpeó la piedra. El Señor le dijo, ¿sabes? El pueblo quiere agua. Y estaban hablando pestes contra Moisés y Aarón. Le dijeron, no, para eso nos sacaste, para no tener agua. No endurezcan vuestro corazón como en Meriba. Y dice, como en el día de Masá en el desierto, versículo 8. Si oyes hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Cuando una persona no está tomando la dirección de Dios, no va a tener reposo, no va a tener tranquilidad. El reposo es lo más importante que nosotros tenemos en nuestra vida cristiana. La paz, el gozo. Porque a veces hay cosas que nos roban muy rápido el gozo, la paz. Tú puedes salir hoy con una palabra en tu corazón y ya te subes en el taxi, en el Uber, en el Metrobús, en el micro, y te roba algo tu paz. O llegar a tu casa en un ambiente donde no todos a lo mejor son cristianos en casa, y alguien robar tu paz. Y lo que les está diciendo es, no van a entrar en mi reposo, porque 40 años estuve enojado con ustedes. 40 años estuvieron en un desierto. O sea, es decir, ellos pasaron momentos muy difíciles y complicados porque Dios estaba podando esa generación. Vamos a Números 20, versículo 2 al 13.
Números 22. Ok, Números 22. Vamos a leerlo juntos. 1, 2, 3. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto, para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros. Es que ellos estaban perseguidos, ellos estaban casi linchados por el pueblo de Israel. ¿Y qué hicieron? Buscar al Señor, buscar a Dios. Ahora, tú puedes orar 8 horas diarias, tú puedes a lo mejor pedirle a Dios dirección, sin embargo no obedecer esa dirección que Dios te está dando. Y Dios le da una dirección porque dice que buscaron, que la gloria de Jehová se apareció sobre ellos, la presencia de Jehová. Es decir, ellos van y dicen: nos quieren linchar porque no hay agua, porque ellos dicen que allá por lo menos había higueras, había árboles frutales, había de todo, pero en esclavitud. Por eso hay una frase muy cierta que dice: tú puedes salir de Egipto, pero Egipto no salir de ti, ¿verdad? Porque ellos, lo que Dios estaba haciendo era purificar los corazones. Y aquí ellos se postran sobre el rostro, empiezan a orar. Y vamos a ver qué pasa. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara, reúne a la congregación, tú, Aarón, y tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos. Habla, diga conmigo, habla. No le dijo golpea, dijo habla. ¿Por qué golpeó? Porque estaba enojado, porque estaba en estrés. Dijo habla. Cuán poderoso puede ser nuestra boca, que Dios le habla y le dice a la tierra: tierra, tierra, tierra. Jeremías: tierra, 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 oye hoy la palabra de Jehová. Por eso es que muchas veces nosotros podemos hablar la palabra de sanidad sobre nuestro cuerpo. Y si Dios le dice, Jeremías 22, 29, por favor, hermano, pónganle ahí su dedo en Números 28, porque lo vamos a regresar, pero nada más para que vean. ¿Cómo puede ser posible que Dios le habla al profeta y le dice: tierra, tierra? Dígalo conmigo 3 veces. Ahí está en la pantalla. 1, 2, 3. Tierra, tierra, tierra. Oye, oye. La tierra oye. La tierra gime. Si la tierra oye, significa que el profeta sabía. Dice un estudio que nuestras células escuchan nuestra palabra. Tenemos casi 3 billones de células. Ellas escuchan lo que hablamos. Tú te puedes hablar y decir: oh alma mía, bendice. Si la tierra escucha, la tierra oye. Por eso Dios le dijo a Moisés: habla a la peña. Porque aquí está lo que Jeremías le dijo: la tierra, dice que ¿de dónde fuimos tomados? Del polvo de la tierra. Y Dios sopló. La tierra, a final de cuentas, amados hermanos, tiene vida. Escucha. Esta tierra tiene vida, escucha. Y está clamando por la venida del Señor Jesucristo. Por eso decía hace poquito un pastor que subió un video muy viral en las redes, en YouTube. Decía: nos preocupamos porque la tierra se está calentando, pero no nos preocupamos porque aumenta el pecado. Y sí es cierto, estamos más preocupados que en el calentamiento global. Lo más antibíblico que existe es el calentamiento global. ¿Sabe lo que se está calentando de verdad? Es la furia, la ira de Dios por tanto pecado. Entonces la gente cree: ay no, tú mira, tú deberías. Empiezan a humanizar a los animales. Tú humaniza a los animales y cuida la tierra y todo se va a resolver. ¿Será eso, amados hermanos? ¿Será que yendo a limpiar los mares, sembrando árboles, el pecado va a desaparecer? No, lo que realmente está poniendo todo de cabeza es el pecado. Y eso es lo que nos debe de preocupar, no la temperatura, el pecado. Entonces volvamos a números 28, por favor, donde le dice: habla a la peña, dile a la peña: quiero agua, ¿verdad? Reúne la congregación, tú, Aarón, y tu hermano. Habla a la peña a vista de ellos, que estén testigos. Y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. El que sigue, por favor, hermano.
¿Ok? Dice entonces tomó Moisés la vara de delante de Jehová como él le mandó. Hasta ahí sí va obediencia. Hasta ahí dijo, tomo la vara. Versículo 10. Y reunieron Moisés y a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora rebeldes. Estaba enojado. ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Les pregunta. Versículo 11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña. Dios le dijo, habla. Pero él estaba enojado. Él estaba lleno de ira. Dijo, ya es mucho. Son muchos años soportando a este pueblo rebelde y sopas, ¿verdad? Le pegó a la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Yo pregunto, ¿a qué le supieron esas aguas? Aguas de Mara, aguas amargas que salieron después de un coraje, aguas amargas que salieron después del dolor, de la furia. No vaya a ser que por tus enojos no entres a la tierra prometida. No vaya a ser que por tus enojos no entres a donde Dios te quiere. Ahora yo les decía, ahorita que escuchaba al anciano Chris, qué identificado me pude sentir, porque yo también creo que este año para mi familia fue difícil. Porque cuando tú haces las cosas y no te salen, y Dios te derrumba tus planes y te empieza a derrumbar a ti, no hay otra opción que decir, algo no está bien, algo estoy haciendo mal. ¿Y qué es? Hacer las cosas sin dirección de Dios. Y es ahí donde yo entendí, claro que si Dios me dice habla, pues ¿por qué le tengo que hablar? Porque yo tengo que hablar si Dios me está diciendo, no, claro que Dios tiene que limpiarnos, purificarnos y a veces doblarnos, casi rompernos para empezar de nuevo. Y decir, si es necesario que yo te quiebre, te voy a quebrar. Oh, pero mira, Señor, que yo te amo, no me importa lo que tú me digas, yo te voy a quebrar. Yo te voy a romper. Dice que el alfarero tiene, si es necesario romper la pieza y volverla a hacer, claro, muchos cristianos estamos, y digo ya estamos porque me incluyo, estamos en un proceso donde Dios nos está tratando. Dios me está tratando. Sé que la enfermedad es un trato de Dios. Sé que el que este año no nos salieran las cosas como yo, no los voy a mezclar, como yo pensé, no me salieron. Porque aquí venía algo y decía, cada año ya llevamos 3 años y ya sé cómo hacerlo. Y este año me lleva Dios a David y me dice, ¿por qué David no perdió ninguna batalla? Y yo le digo, no sé, porque era un hombre de guerra. No, porque en cada batalla él siempre me preguntaba cómo pelear. Nunca pensó, como los amorreos se les hace una llave china, voy contra los filisteos con llave china. No, Señor, me dijo el Señor, tú estás mal. El hecho de que yo te respalde no significa que tú ya sepas cómo hacer las cosas y que entonces ya no me necesites para que yo te dé dirección. Y ahí choqué, y ahí toqué fondo, y ahí tuve que llorar, y ahí tuve que quebrantarme, y ahí tuve que decir, sí, Señor, sí, porque yo quise golpear la peña cuando tú me dijiste, habla la peña. Y me incluyo, y perdón, hermanos, que tenga que ser transparente y decir, Dios está tratando conmigo. Y perdón que tenga que decirles, he llorado, sí, no me salieron las cosas como pensaba también, por algo se cerraron las puertas, por algo se canceló el primer concierto, sí, porque Dios me está humillando y quebrantando y diciendo, no van a hacer las cosas como tú quieras. ¿Tú quieres que yo te use? Calíbrate a mi espíritu. Y lo entendí. Y lo entendí porque digo, ¿cómo es posible que Felipe, que no estaba atado a las multitudes, dijo, suelto Samaria y me voy a un desierto por uno, el etíope? ¿Cómo es posible entonces que Dios le habla a Pedro y le dice a Pedro, te están buscando 3 jóvenes, baja? Cuando él estaba recibiendo la revelación de que no podía comer cosas inmundas y estaba matando en su imagen, ¿verdad? Deshaciendo a los cerdos, y el Señor le dice, no llames nada impuro, inmundo. Y Dios le habla y él baja. Y él dice, Señor, ¿qué quieres de mí? Ananías. ¿Se acuerdan de Ananías cuando Pablo estaba ciego? ¿Qué estaba haciendo Ananías cuando le dijo, ve y ora por Pablo? Orando. Ananías estaba orando, estaba conectado con Dios. Y Dios viene y le dice a Ananías, hey Ananías, vas a buscar a un hombre que se llama así, así, así. Él se llama Pablo. Pablo el mata cristiano, sí. Pero, Señor, pero ¿y si me mata? Ve y búscalo, ora por él y va a recobrar su vista. Todos los hombres del Nuevo Testamento estaban bien conectados con el Señor.
Había un sentir de conectarnos, y es que es ahí donde sufrimos por no tomar decisiones a no conectarnos con el Espíritu Santo. Nos casamos equivocadamente, hacemos cosas que no debemos de hacer, compramos cosas que no debemos de comprar, y es ahí donde me lleva el Señor. Porque Moisés al final, amados hermanos, no me va a dejar usted mentir, que fue un gran hombre de Dios. Seamos muy honestos. Un hombre de Dios en toda la expresión de la palabra. Pero ¿cómo terminó? Sin entrar a la tierra prometida, por no estar conectado a la dirección del Espíritu Santo. Y creo que muchos hoy en día no estamos conectados al Espíritu Santo. Y cuando no estamos conectados, ¿qué Dios tiene que hacer? Nos va a cortar la cabeza y va a decir: empieza de ceros. Pero mira, Señor, que me da pena, no me importa lo que tú pienses. Empiezas desde ceros. Arrancas desde ceros. ¿Y es doloroso? Sí. Duele, claro. Te pisa, te quebranta, te humilla, te transforma. Pero es ahí donde entonces Dios dice: hazlo ahora conmigo. Ahora inténtalo conmigo. Puede haber alguien que se divorció una vez, pero no 2 veces, no 3 veces, no 5 veces, no 6 veces. Porque la mujer que estaba, la samaritana, 6 veces, ya tenía 6 maridos buscando plenitud en los varones. Y lo que ella necesitaba era a Jesucristo en su corazón. 6 veces tú podrías divorciarte, casarte y divorciarte, y casarte y divorciarte. Sin embargo, no es la voluntad de Dios, sino que tú seas pleno. La carrera que estás estudiando sea su voluntad. El lugar donde rentas o donde vives sea su voluntad. Y si no, Dios va a hacer todo para moverte y que tú estés en su voluntad. Porque cuando tú clamas a Él, claro que Él te escucha. Entonces fíjense bien, no me quiero ya alargar. Versículo, dice que aquí bebieron todos, ¿verdad? La congregación, sus bestias. 12, por favor. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. O sea, todos hablamos de Moisés, pero también Aarón. Tampoco Aarón entró. ¿Quién entró? Josué. Josué tuvo que meter al pueblo y repartir la tierra. Éxodo 17:7, hablando de las aguas de Meriba, dice lo siguiente. Éxodo 17:7. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Vean la pregunta: ¿está o no está? Por eso nace Malaquías. Malaquías es el libro donde más Dios estaba enojado con el pueblo. Les dice: yo los he amado. Y dice el pueblo: ¿en qué nos has amado? ¿Alguien alguna vez ha leído Malaquías? Es el pueblo de Dios contra Dios. Vean nada más el capítulo 1, no se vaya muy lejos. Le dice: yo los he amado, Dios hablando de su amor. Y ellos, en vez de decir: sí, Señor, gracias por tu amor, ¿saben en qué nos has amado? ¿Cómo estaría el corazón de reprobada su mente? Que dijeron: ¿en qué nos has amado? Yo los he guardado, ¿en qué? Muchos podemos estar como Malaquías 1:1, diciendo: ¿en qué nos amas? ¿En qué? No, Dios, aún en las cosas que no se dan, te está protegiendo. Aún en las cosas que Dios te quita, también te está protegiendo. Profecía de Jehová contra Israel por medio de Malaquías 2. Síguete así, yo te digo dónde. Yo los he amado, dice Jehová. Y dijeron: ¿qué? ¿En qué nos amaste? ¿En qué? Y él les dice: ¿en qué? En que tuve que deshacer a Esaú y jurarme que Esaú nunca iba a tener un lugar en el corazón de Dios. Ahí los guardé, pero ellos no lo veían. Entonces, si vamos a Éxodo, vamos por favor a Crónicas, primer libro de Crónicas 14:10. Voy a terminar con esto. Primer libro de Crónicas 14:10. Vemos que Moisés no entró a la tierra por golpear y no por hablar, ¿verdad? Dios le dijo: habla, pero él dijo: pues yo golpeo. ¿Qué es más fácil, amados hermanos? ¿Hablar con un hijo o golpear a un hijo? No, ¿qué es más fácil? No dije que es más sano. ¿Qué es más fácil? Pues golpearlo, jalarle el pelo, darle un varar, romperle la vara en la cabeza, ¿verdad? Pero ¿será eso la voluntad de Dios? ¿Será que tu hijo va a entender a golpes? No. A veces, como Moisés, pensamos: no, pues es más fácil
golpear, ¿verdad? A mi esposa para que entienda. La voy a golpear. No. Vemos aquí que entonces, con lo que quiero terminar es, David nos da entonces la enseñanza. Ya vimos lo que pasó a Moisés. Ya vimos que si no estamos conectados al Espíritu Santo, claro que las cosas nos van a frustrar y no nos van a salir. Y no me da pena, hermanos. No me da pena ser transparente y decir, me equivoqué. Porque pensé que el cuarto año yo ya sabía cómo se hacía primero, segundo. Sé que las cosas se hacen así, no. Y entonces viene y Dios te pone un revés y te dice, no te van a salir las cosas como tú piensas. Porque tú entonces no quieres un Dios, tú quieres un contratista. Y si tú quieres a un Dios, me vas a buscar desde cero. Y me acordé de Abraham Laboriel, el hermano de Johnny Laboriel. Abraham tocaba el bajo, estuvo muchos años en grandes bandas americanas. Es un gran hombre en el bajo. Abraham es cristiano. Y él cuenta que un día estando en un vuelo de avión, empezó una turbulencia y él empieza a orar y nada. Pero él recordó que en el instituto bíblico le dijeron cómo hacer guerra espiritual. Y dijo, es que estoy en los aires, ahorita a todos los aires. A todos los aires se puso a orar, a clamar, a gemir, a renegar, hizo de todo. En su desesperación, porque no se paraba la turbulencia, va y se mete al baño y se dobla de rodillas y le dice a Dios, dime qué hacer, cómo oro para que se detenga esta turbulencia, no me quiero caer. Y Dios le dice, vas a hacer esto y esto y esto, y le vas a hablar a los vientos que se calmen. Él entonces con autoridad y con identidad le dice a los vientos, vientos, ahora cállense. Y se calma la tempestad, y se calman los vientos y todo vuelve a la normalidad. Él cuenta, porque usted lo puede buscar en YouTube, salgo del avión y el café por acá, la Coca-Cola por allá, las hamburguesas por allá, o sea, todo voló. Y él brincando entre las hamburguesas y entre todo llega a su lugar y se sienta. Lo logré, gracias Señor. Y él empieza a darle la gloria a Dios. Sigue el vuelo y más adelante viene otra turbulencia y entonces él recuerda, Dios me dijo, háblale, y empieza a hablar a los vientos. Y le habla, vientos, cállense, vientos, enmudézcanse. Y pues todos como locos, ¿verdad? Ahora que Y entonces él vuelve en su desesperación, es que no funciona, vuelve a meterse al baño, se arrodilla y le dice, Señor, ¿por qué no se detuvieron los vientos si hice lo que me dijiste? Sí, pero tú no me buscaste la segunda vez para que yo te dijera cómo hacer las cosas. Es que la dirección de Dios, amados hermanos, tiene que ser todo el tiempo y antes de tomar una decisión. No es como, ya me casé, Señor, ahora sí dame dirección. No, ya fue muy tarde. Ya tienes tu cebollita, ahora ponte a llorar. Ay, Señor, pero mira, es que ya me moví de iglesia. Ahora, voy a orar después de haberme movido de iglesia. No, era antes. Mira, es que voy a comprar una casa, voy a rentar una casa. Ya la renté, aquí están las llaves, Señor. Ahora sí voy a orar para que me digas qué hacer. No, era antes. Era antes. Y dice, entonces David consultó, diga conmigo, consultó a Dios diciendo, aquí es importante, y con esto yo voy a romper en este momento todo paradigma que se ha hecho en nuestra iglesia, pensando, si yo le pido a Dios que Él me hable, ¿cómo me va a hablar? ¿Así con su voz? ¿Qué pasa, hijo mío? No, sabes, Dios te va a hablar como quiera, en un sueño, en una palabra, en un libro, en la Biblia, en donde sea, con un vecino, con un hermano, como sea te va a hablar. Nunca te preocupes cómo Dios te va a hablar, porque Él sabrá cómo darse a entender contigo. Nunca esperes una voz audible, porque si tú estás esperando esa voz audible, posiblemente vas a dejar pasar muchas respuestas de Dios. Dice, consultó a Dios diciendo, subiré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová le dijo, sube, porque yo los entregaré en tus manos. A ver, yo le pregunto, ante esta respuesta, ¿cómo cree que iba David? ¿Miedoso? No, porque él ya sabía cómo iba a acabar la historia. Confiado. Él iba confiado, él iba ya con la espada desenvainada, diciendo, ahorita en cuanto llegue, cabezas de filisteos por todos lados, porque yo sé que voy a ganar, porque sé que no me va a ir mal, porque antes consulté a Dios. Vamos a veces síguete hasta el 12, por favor, Oscar. Subieron pues a Baal, y allí los derrotó David. Dijo luego David, Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Por eso llamaron al lugar Baal Pesarim. 12. Y dejó allí sus dioses, y David dijo que los quemasen. Primer libro de Samuel 10:38. Vamos a ver otra batalla distinta. Primero de Samuel 10:38. Con esto termino. Y luego que el primero de Samuel, 10:38. Por favor.
Sí. ¿No? Dice, David consultó al Señor diciendo, ¿perseguiré a esta banda? ¿Podré alcanzarlos? A ver, vamos a ver. ¿Hasta cuál llega ahí? Entonces, espérenme, aquí ya me equivoqué. Deme un minuto. Ah, 10. A ver, David. Samuel 10:38. ¿No está, verdad? Ok. Crónicas, ya lo leímos, ¿verdad? 14:10. Proverbios, perdón, 3:5. Ahí está mal este versículo. No sé por qué lo bajé mal. Proverbios 3:5 y Salmos 37:5. ¿Ok? Salmos 37:5. Déjenme buscarles bien el versículo, que aquí algo está mal en este versículo, porque él sigue en las batallas, ¿ok? Entonces vamos a leer primero Proverbios. Usted me ayuda ahí. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia. El segundo versículo es Salmos 37:5. Sí, ayúdenme a leerlo. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. ¿Okay? Y déjenme cerrar con este versículo, que aquí algo busqué mal. 38. ¿Cómo te había dicho? Primero de Samuel 38. 38. Si yo dije 10:38, es 38. Ahí. 1, 2, 3. Y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Dos versículos distintos, los primeros contra los filisteos. Aquí ya estaban peleando contra un grupo cananeo. Y en los dos grupos, aunque eran distintos, él preguntó, ¿ganaré? ¿Pelearé? ¿Estarás conmigo? No después, sino antes. Señor, si yo subo a esta batalla, ¿voy a salir con vida? Consultar a Dios antes de tomar toda decisión. ¿Ven? Hay un canto que quiero que me preparen, manitos, para escucharlo. Pero yo quiero entonces en este momento que veamos esas dos líneas. Por un lado, Moisés, que pide a Dios, consulta a Dios. Fíjense bien, consulta a Dios, le dice, Señor, el pueblo tiene sed, el pueblo necesita agua. Dios le dice, ok, háblale a la peña, pero él no obedece lo que Dios le habló. Sí tuvo respuesta, sí tuvo consejo, pero no obedeció la voz de Dios. Y en el otro lado vemos a David. David consultaba antes de las cosas y era obediente a lo que Dios quería hacer. Quiero que escuchemos este canto, por favor. Adelante. Vamos a apagar las luces, por favor, hermanos, para que se vea mejor la pantalla. Cada herida que guardó mi corazón
Yo quiero en este momento que podamos orar al Señor. Amén. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Estamos convencidos de que Dios siempre se ha encargado de darnos dirección, de guardarnos, de que así como David fue un hombre sabio, entendido, un hombre que no hacía nada sin antes consultar a Dios, así muchos en este momento necesitamos pedirle a Él.